Hey, ¿qué onda, chavos? Como saben, soy Mexichango y hoy vengo con un tema bastante peculiar al resto de temas que hablamos en el canal. Este tema es algo que ocurrió en internet y tengo que empezar con varias cosas antes, ya que vamos a hablar de un cartel de la maña, más que conocido por los memes y cosas crueles que han hecho, siendo los Zetas. Y antes de que alguien se preocupe y para no entrar en tanto detalle porque es malo y correría un riesgo, lo que diré en esta parte es información que se sabe y que es oficial. Te sentaste en la verga equivocada. Este grupo delictivo hace años que fue desmantelado y hace no mucho capturaron a uno de sus jefes y bueno, técnicamente ya no existen y ya no son el terror que eran antes, pues en su momento tenían una buena porción de estados dominados y las peleas eran constantes, al punto de que un pueblito normal y corriente se hizo un pueblo fantasma en el inmenso asedio que se daba constantemente, pero por diversas cosas fueron perdiendo fuerza, hasta que ahora se les considera una organización extinta, aunque tienen diversas divisiones pero a menor escala, además de que ya son pocos y se ven superados por otras agrupaciones mucho más grandes y con equipamiento y armas más pesadas. Como sé que no todos son de México, les explicaré brevemente qué es esta agrupación. Los Zetas fue un cartel mexicano delictivo, fue fundado en 1999 y estaba formado mayormente por exmilitares con un amplio conocimiento armamentístico, además de que se le sumaron uno que otro miembro de las fuerzas especiales o GAFE, teniendo facilidad de conseguir armamento más poderoso. La explicación que dio el GAFE 423, ex operador de fuerzas especiales del ejército mexicano, fue que la mayoría de veces o casi siempre son militares o ex militares que desertaron los que forman parte de la maña, porque cuando te vuelves soldado o marino te enseñan obviamente lo indispensable y lo necesario, pero nada más. Ya cuando terminas tus servicios y regresas a la vida civil no tienes otras habilidades desarrolladas y por lo tanto no puedes conseguir un empleo normal o es bastante difícil, pues rara vez puedes ver a estas personas tener un trabajo estable. Algo así se vio en una escena de Rambo que la verdad muchos ex soldados han confirmado que sí ha llegado a pasar. Así. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que lo olvide. Pasas de tener muchas cosas que al final cuando regresas no tienes nada. La vida de soldado mayormente es pesada y dura, por eso muchos tienen la cara de querer apretarle el cuello a alguien. Por eso mismo también las habilidades sociales que tienen son bastante pocas, pues al regresar a la vida civil es complicado, pues han pasado tantos años aprendiendo a ser soldados y prácticamente un arma que cuando regresan a ser civiles ya no es lo mismo. Por eso la mayoría opta por desertar o ni bien terminan su servicio van a una agrupación criminal y son reclutados, y como tienen el entrenamiento en armas pues ya forman parte de la agrupación, a comparación de la carne de cañón que terminan siendo morrillos menores de edad que entran a este mundo pensando que tendrán la vida más fácil, si supieran que la mayoría de ellos nunca regresan. Estos ex militares ya forman parte de las defensas más principales, obviamente participando en peleas contra la marina, sus ex compañeros, y las peleas están a un mismo nivel. Los Zetas eran conocidos por ser brutales y literalmente volver pueblos en zonas de guerra, debido a las riñas que habían, y esto no es mentira. Hasta hay un mini documental hablando de Allende, un pueblo de alrededor de 300 personas ubicado en Coahuila, que literalmente fue barrido y marcado por este grupo criminal. Las imágenes hablan por sí mismas. Con el terror que estos propagaban tenían un tercio del país bien controlado, y sé que se estarán preguntando cómo una organización así de poderosa, cómo es que no tenía nadie atrás de ellos, y la verdad es que sí tenían muchas agrupaciones que querían erradicarlos, y en el proceso también ir subiendo. Entre ellos tenían a otras agrupaciones criminales, el propio gobierno de México, el cual no es como quisiera mucho y siguen sin hacer nada, además de que se sabe que hubieron vínculos con ellos, donde también se incluían policías corruptos en su gran mayoría, y una aparente línea de taxis dedicada a dar levantones y desaparecer personas. El desmadre de los Zetas también llegó hasta agencias estadounidenses, y sí, desde hace rato Estados Unidos quería echarle una mano a México para lidiar con estas personas, pero esto no era posible por miedo a que se desate una pelea más grande. Tenían tanto poder, manejaban monstruosos ingresos y mucha influencia, además de que tenían muchísimos contactos y se pensó que eran invencibles
invisibles, y otras agrupaciones criminales tenían miedo a ser borrados del mapa, pero como toda organización, tarde o temprano, esto se iba a acabar. Hasta ahí es lo que se podría decir sin meterme tan profundo, pero yo recuerdo haber visto algo bastante triste, y que no veo otra forma de dónde colocarlo si no es en este video, y es que por esos años del 2011 había un comediante que le decían La Gata, cuyo nombre real era José Luis Cerda Meléndez. Este aparecía acompañado de Oscar Burgos en su personaje del perro Guarumo, y se les podía ver en programas como Guerra de Chistes. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Bueno, ya siendo serios, a La Gata le pegaron un levantón junto a un primo y un camarógrafo que era independiente, y pues bueno, esto no terminó nada bien. Ya cuando localizaron los cuerpos, colocaron un mensaje de que ya no siguieran cooperando con los Zetas, aunque se supo después que el comediante no tenía nada que ver, y se supo algunas otras cosas en diversas entrevistas hechas a Oscar Burgos, que incluso tuvo otra en este 2025, y platicó cómo fue su relación con La Gata, pues este era su valet parking, y se le ocurrió a Oscar la idea de que junto al perro Guarumo existiera otro personaje más de barrio, siendo La Gata, pues Oscar había mencionado que tenía un talento natural y que el humor era bastante genuino. Lo presentó a la televisora y José Luis había ido con traje, pero Oscar le dijo que se vistiera como cholo. Salieron a escena y eso los hizo bastante populares, pues La Gata se estaba comiendo la pantalla en números de rating, teniendo picos bastante altos, pero como el mismo Oscar menciona, él sabía que La Gata venía de una colonia muy pesada y que cree que algún enemigo del pasado regresó para hacerle daño, a pesar de que La Gata ya estaba rehabilitado y ya era una persona de sociedad respetable. Oscar dijo que sabía de parte de la propia Gata que cuando era joven se había peleado con muchísima gente, así que este enemigo aprovechó que La Gata ya era famoso y se vengó de la peor forma. Lo más turbio del caso es que cuando salió esta noticia, el equipo de Televisa estaba haciendo el reportaje sin saber que la persona que estaba ahí era un compañero de trabajo, el cual horas después fue identificado. Esa noticia retumba en mi cabeza. Hoy viernes fue hallado su cuerpo ejecutado en un costado del Boulevard Miguel de la Madrid, allá en el municipio de Guadalupe. Tuvo la mala suerte de que lo levantaran y que su cuerpo fue utilizado como advertencia a otro cartel, que de aquí se desconoce si de forma genuina fue hecho con esa intención para dar una indirecta a la gente de los Zetas, o si acaso se trataba de una fachada para aparentar y evitar ser buscados, pues en ese año del 2011 es conocido por intensificarse la lucha contra los Zetas, además de que en ese mismo año la agrupación también estaba empezando a fracturarse dentro de su propia organización. Y es aquí cuando hay que explicar una subtrama, pues había una agrupación de hackers de 4chan que estaba a punto de meterse con este cártel. Anonymous de Veracruz, México y del mundo. Queremos que sepan que han secuestrado a un miembro mientras realizaba Paperstorm en nuestra ciudad. Esta historia inicia a finales del 2010 e inicios del año 2011. La agrupación de hackers conocida como Anonymous, individuos bastante conocidos por casi todo el internet, y yo creo que ya saben quién es este grupito, como sabrán maneja bastante poder, pues ellos realmente podrían afectar a grandes compañías si ellos quisieran, y sí lo han hecho. Anonymous lanzó algo llamado como Operación Paperstorm, un movimiento que unió al internet en diferentes lados del mundo, e hicieron su respectivo video y que fue publicado en YouTube, y ahí explicaban el plan hacia los usuarios interesados, siendo un video bastante largo. Citizens of the globe, we are anonymous. During the past months, we have been watching the world gone in complete misery, with the revelations of the NSA by the whistleblower Edward Snowden, to WikiLeaks revealing the darkest chapter of the Trans-Pacific Partnership Agreement or TPP for short, to the unjustified sentence of the cyber activist Jeremy Hammond. In the aftermath of it, it's been clear, since 2009 and before, that the United States government has declared a war on free press, on journalists, whistleblowers, activists, and people like yours. El video de Anonymous tenía diferentes mensajes. Uno de ellos era que la información de hoy en día estaba siendo censurada y que era manipulada antes de que llegara al público, algo que se ha sabido desde hace muchísimos años y que ahora más que nunca es más evidente, pero en ese momento era algo que se desconocía bastante. La organización sentía que las grandes corporaciones y hasta el propio gobierno estaban afectando la libre expresión en internet, cosa que en tiempos actuales ya es una triste realidad. En ese momento Anonymous hizo
hizo un llamado para que salieran con máscaras y pongan logos o cosas referentes a ellos, y seguramente en su momento vieron estos videos donde salía muchísima gente con estas máscaras y que eran entrevistados. Y no solamente eso, sino que también se podía ver qué es lo que hacían. Este movimiento daba a entender que estaban presentes, y al ser transmitido en televisión de una u otra forma, sabrían que este movimiento era para evitar más censura en redes. Y este es el inicio de la invitación a la operación Paper Storm. El objetivo de la operación era hacer conciencia sobre la corrupción que ocurre todos los días en todos lados, así que era un movimiento muy general. Se hizo hasta un sitio web dedicado exclusivamente a este evento, donde dentro de este lugar, y si eras uno de los que iba a protestar, aquí podías descargar los folletos originales del movimiento para ir a pegarlos en las calles, o dejarlos en diversos lugares para que más personas se les uniera, para que compartieran el movimiento. En el volante tenía como fecha el 18 de diciembre. Debían salir a la ciudad y que pegaran un volante acompañado de un mensaje, lo que fuera, pero que hubiera un mensaje para el movimiento y que obviamente el resto del mundo pudiera verlo. Como era de esperarse, se recomendaba el uso de la máscara de Anonymous para evitar ser atrapado, o como mínimo que no te reconocieran el rostro mediante las fotografías. Además de que esto debía hacerse a altas horas de la madrugada, pues ya cuando amaneciera al poco tiempo, las personas que fueran a trabajar o que estuvieran de paso verían los mensajes que se habían escrito. El movimiento sí fue un éxito, por así decirlo. Muchas personas hicieron arte referente a la operación Paper Storm, y como era un movimiento en el que cualquier persona podía participar, mucha gente de diferentes lados del mundo también se unió para compartir la operación Paper Storm, para que la gente se diera cuenta de que había censura sobre la información. Y aunque no lo crean, este fue un movimiento a nivel global, todos unidos por una misma razón. Con eso se expuso a muchas cosas, más que nada con la gente millonaria o gente que fue censurada por el gobierno. Y el protagonista de esta historia fue un chico mexicano que vivía en Veracruz, México, que fue un usuario considerado bastante valiente, pues usó este movimiento para dar un mensaje en contra de los Zetas, pues esta zona estaba fuertemente controlada por esta agrupación. Así que esto no les terminó de gustar, así que le dieron un levantón a este chico. La identidad es desconocida, porque recordemos que todo esto inicia desde el anonimato de los usuarios de 4chan, así que sería como buscar una aguja en un enorme pajar. Los usuarios de 4chan se dieron cuenta de que este chico había desaparecido, y al ver quiénes fueron los responsables decidieron tomar cartas en el asunto, pues el cártel de los Zetas y todo su historial que se conocía era algo que mucha gente repudiaba en 4chan, pues era considerado como todo lo malo que podía haber en el mundo, así que esto no podía quedarse así. Los usuarios de 4chan no actuaron tan al instante, pues se dio paso a la operación Cartel. El 6 de octubre del 2011 sería publicado un video a YouTube dirigido a los Zetas. Sí, estos chicos no le tenían miedo a nada. Anonymous from Veracruz, Mexico, and the world, we want you to know that a member has been kidnapped when he was doing Paper Storm in our city. Exigimos su liberación. Queremos que la Marina y el Ejército sepan que estamos cansados del grupo delictivo de los Zetas, que se han dedicado a secuestrar, robar y extorsionar en diversas formas, una de ellas el derecho de piso, a todo veracruzano honesto y trabajador, que se rompe la madre día a día para alimentar a su familia. Estamos cansados de los periodistas y periódicos de Jalapa, Córdoba y Orizaba, ya que siempre tiran mierda a las autoridades honestas como los militares y marinos. Estamos cansados de los taxistas, comandantes y policetas municipales de Jalapa, Córdoba, Orizaba, Nogales, Río Blanco y Camerino Z Mendoza que se han dedicado a ser los halcones y más fieles servidores de estos pendejos. Por el momento no colocaremos fotografías ni nombres de los taxistas, periodistas o de los periódicos, tampoco de los policías, pero en caso de ser necesario los publicaremos y hasta con su dirección, para ver si así el gobierno los detiene. Nosotros no podemos defendernos con un arma, pero sí podemos hacer esto con sus carros,
casas, antros, bares, prostíbulos y todo cuanto posean, no será difícil, todos sabemos quiénes son y dónde se encuentran. El mensaje era claro y duro contra los líderes de los Zetas. Esto en otras circunstancias daría paso a una búsqueda por todo México de quién hizo este video, pero como es algo hecho en Estados Unidos no podían hacerlo, y también contó con una versión con Loquendo. La preocupación que me ha generado esto es, yo creo que Anonymous no sabe bien cómo funciona esto en el terreno. Pueden denunciar a 4, 18, 32 supuestos colaboradores de los Zetas y al otro día cualquier persona que tenga una computadora en México va a ser objetivo de guerra en esta guerra tan sucia. Esta situación fue algo que provocó más discordia dentro de la agrupación de los Zetas, pues ahora 4chan los tenía agarrado de los huevos literalmente, pues si no liberaban al chico, 4chan haría público los nombres, las direcciones, vínculos y cualquier tipo de información que ellos no tenían pública, pues recordemos que muchos de los miembros que se vuelven de la maña nunca se les sabe su identidad, pues al ser muchos ex militares y al ser públicos información delicada, no solo estarían en peligro en manos de otras organizaciones, sino que también su familia y posibles amigos también corrían el riesgo. Lo único que pedían estos chicos es que a menos que liberaran a este chico no harían nada en contra de ellos, proponiendo una fecha límite siendo el 5 de noviembre, pues si 4chan hacía público la información de estos individuos estarían expuestos a todo tipo de cosas. Este video se llegó a ver en México, no recuerdo haberlo visto, pero sí hubo cierto revuelo, siendo de esos videos que conmocionan a México, pues la gente no sabía el contexto de la situación y por qué había alguien que se había pronunciado en contra de los Zetas, porque recordemos que este tipo de actos valientes nunca terminan nada bien, pues la persona que hace algo en contra de la maña termina desaparecido bajo 3 metros bajo tierra o disuelto en alguna sustancia. Posteriormente el movimiento se pasó al lado de Twitter, donde se inició la operación Cartel, siendo creado el hashtag OPCartel, y 4chan esperó pacientemente, pero no hubo respuesta. Ante esto decidieron dar una pequeña filtración, tal vez con esto el cartel se movería. El detalle es que muchas de las personas que son del crimen organizado no ven redes sociales, a menos no en ese momento, y no sabían lo que ocurría, y por mera lógica no iban a hacerse una cuenta. 4chan haría una página web donde expusieron a uno de los miembros del cártel, siendo un hombre llamado Gustavo Rosario Torres, quien como tal no era un miembro delictivo, pero sí tenía ciertos lazos. Torres era un empleado del gobierno mexicano siendo un funcionario, y se le había acusado de recibir $200,000 en tráfico de coca varios años atrás. Anonymous y su gente corroboraron la información siendo verídica, y que los Zetas lo habían comprado completamente a Torres, siendo un miembro. La filtración ahora ya no era un chiste, y el video tampoco se podía tomar más como una broma, pues esto sí era una amenaza real para los Zetas, y como todo esto se manejaba desde el anonimato, el cártel no tenía ninguna forma de erradicarlo. No es como si tuvieran un lugar físico al cual ir y tirar plomo, no, era gente de todo el mundo en anonimato contra ellos, y como nuevamente repito, mucha gente del cártel no estaba familiarizada con el internet, pero sí se sabía que podían contratar a gente que pudiera rastrear a otras personas mediante la IP, lo cual ya se había hecho antes con periodistas que habían expuesto algunas cosas de los Zetas, que como era de esperarse terminaron siendo desaparecidos. Esto crearía una problemática en el movimiento Operación Cartel, pues habían dos divisiones de bando, los que estaban a favor de continuar con lo establecido e ir exponiendo a más miembros y aliados de esta agrupación criminal, y la otra parte estaba en contra y creían que ya era el tiempo de parar, pues el detalle es que había cierto miedo en ser encontrados y que pudieran ser lastimados, o de paso no volver a regresar a publicar nada. Y es que había un miedo genuino en cómo operaba este cartel, ya que sentían que los podían encontrar o que fueran rastreados, pues si bien se sabe que los integrantes de la maña no poseen cierto conocimiento de la tecnología, sí podían darse el lujo de contratar a alguien quien hiciera el trabajo de búsqueda, pues a ojos de los Zetas estaban lidiando con un enemigo que no era físico. La mayoría que desertó de la operación eran miembros de habla inglesa. De hecho hay tweets donde mencionan que dejaban la operación debido al alto riesgo, y otros daban por terminada la operación mencionando que ya estaba muerta. Del otro lado, siendo miembros de varios lados de Latinoamérica que también estaban participando en 4chan, ellos a pesar de todo lo malo que pudiera pasar siguieron adelante sin importar nada. Una página nueva se había creado,
Anonymous Iberoamérica, sitio que a manera de blog servía como un instructivo para instruir a otros chicos interesados en la operación Cartel, pues en el inicio de la página dice que es un movimiento que consiste en revelación de datos sensibles acerca de organizaciones criminales, siendo los cárteles de la maña y cómo estaban relacionados con el gobierno. Pero en el mismo blog mencionan algo que es a manera de advertencia, pues si alguien efectúa alguna acción en nombre de Anonymous, los criminales no van a distinguir quién desmintió y quién negó, y que es algo que se ve venir y que es inevitable, pues toda la agrupación está en el mismo saco, o salen a flote o se hunden con él y toda la operación. Además se remarcaba que si no confiabas en tus habilidades, que por favor no participaras, y es que las habilidades consistían en que ocultaras tu ubicación mediante VPN, para que no supieran de dónde eras. Por mencionar un ejemplo, si eras de la zona más propensa a ser buscado directamente por los Zetas, o sea, siendo de México, y utilizabas un VPN, podías colocarte en un sitio como Estados Unidos y no correr un riesgo de ser buscado, pero esto siempre no es de conocimiento general, así que por eso se recomendaba no participar. A pesar de eso, había valentía en el blog, pues la operación Cartel era una forma de poner un alto a una situación terrible provocada por la falsedad de los gobiernos, y de igual forma más abajo daban otras recomendaciones, pues esto no era un videojuego como para intentar participar solo porque sí. Y es que creo que todos saben que 4chan siempre ha tenido como ese estigma de que es un sitio donde pasan cosas increíbles, donde hay grandes aventuras, pero es un sitio donde muy raras veces ocurre algo interesante. En este caso es la operación Cartel, de los pocos casos realmente que tienen historia, pues la mayoría de veces 4chan siempre ha sido un sitio para trolear. Dentro de las advertencias estaban que no debías identificarte como Anonymous o que usaras imágenes referentes a Guy Fawkes, que fue una persona de la vida real quien era un rebelde, revolucionario y católico, siendo miembro de la conspiración de la pólvora cuando intentaron volar la cámara de los lores en Londres por allá del 1605, y como fue un plan fallido, posteriormente fue ejecutado. Así que este acontecimiento inspiró a la conocida máscara de V de Vendetta, y posteriormente sería considerado como un símbolo a la revolución y desobediencia civil. No podías asistir a demostraciones públicas con ella puesta, y sobre todo se pedía que no se hablara con nadie más sobre Anonymous, pues entre menos sepan mejor, ya que ahora esto estaba siendo llevado con más secretismo. Se había creado un widget para mandar información de manera anónima, y sobre todo se recomendaba que nadie fuera a hacerse el héroe, porque todos sabemos qué pasa cuando alguien se intenta hacer el héroe. Este blog al poco tiempo tuvo una actualización que fue la que terminó con toda la operación, pues se había hecho una publicación donde se menciona que el miembro que había sido capturado por los Zetas ya se encontraba libre, pero este chico no sería soltado así nada más, pues se le dio la orden de dejar un mensaje para Anonymous y 4chan, y es que si la operación Cartel seguía, por cada nombre filtrado de cualquier persona involucrada con los Zetas, estos iban a matar a 10 personas por cada nombre que saliera a la luz, e iban a empezar con la familia del chico liberado. Si no paraban, gente inocente iba a correr peligro, así que se llegó a una especie de arreglo, por así decirlo, pues Anonymous decidió que no valía la pena involucrar a tanta gente inocente, siendo el final a la operación Cartel. El detalle es que hay un gran misterio en todo esto, pues el chico que fue capturado por los Zetas no se sabe si realmente existió, pues se habían hecho investigaciones posteriores pero no encontraron rastros de alguna noticia o anuncio de persona desaparecida que encajara con el lugar del chico, por lo que no se sabe cómo genuinamente inició todo este movimiento. Algunos mencionan que fue un tipo de troleo de alguien de Latinoamérica que fingió todo esto, y al ver que 4chan y toda la gente estaba yendo en serio, decidió decir que ya había sido liberado y que tenía un mensaje para los seguidores de la operación Cartel, pero no se sabe si sea verdad. Esto último que dije fue una teoría, pues realmente no se sabe quién fue esa persona aparentemente secuestrada por los Zetas. Este caso no es 100% original mío, sino que viene de Puzzle, quien hizo un video hace ya un rato, pero no crean que no hice nada, pues yo también hice mi parte explicando más, porque como este canal es en inglés, hay cosas que no se han dicho por lo mismo del idioma. Además consulté sitios oficiales como la wiki de los Zetas para evitar no dar un dato que no fuera público, porque también me estaría arriesgando a dar desinformación, y como es de esperarse también chequé los sitios web que en su momento se dedicaron a documentar todo este movimiento, y busqué todo el material visual
visual de todo lo que se mostró en este video por mi cuenta, así que técnicamente es un video nuevo por completo con añadidos adicionales, no como otros que se acreditan todas las investigaciones de otros usuarios sin dar nada ni aportar nada nuevo, ¿verdad, Ronnie? Y no, chavos, disculparse por robar descaradamente videos por medio de Twitter tampoco ayuda, porque tampoco los ha borrado, porque aunque no lo crean se valora más el contenido original. Chéquense el video de Pixel, que la verdad está muy bien editado. Muchas de las páginas y mucha de la información presentada son de sitios caídos, incluso los videos hechos de la operación Paper Storm o el que hicieron para los Zetas también ya no son tan fáciles de conseguir, porque recordemos que muchos de estos sitios estaban operando en el año 2011 y algunos ya están borrados, solo para que vean cuántos links tengo de referencia a todo lo que se habló en el tema. Esa es la diferencia de cuando alguien hace los videos. Y ya para parar con las papeadas, vamos a dar el punto final y una reflexión. La operación Cartel tenía una intención bastante buena. Como sabrán, estos grupos criminales han hecho de todo y mucha gente ha sido víctima en este conflicto interminable y cada vez se intensifica más. Lastimosamente no hay mucho que hacer. Ser el héroe es imposible sin que termines muerto y el gobierno no le importa. Intentar quitarlos por ayuda externa también da problemas. Además, también la gente ha hecho trends glorificando estos grupos criminales y, sabes, no es como que ayuden demasiado. Y cada vez están más actualizados porque algunos miembros de la maña también han tenido sus propios TikToks y grababan sus hazañas, pero no duraban mucho porque sus cuentas eran borradas, pero también ellos eran borrados del mapa porque en ese mundo que entraron no se puede terminar bien. Y sin mencionar que este año fue protagonista de uno de los peores crímenes que se hayan visto, siendo el caso Izaguirre y su rancho de exterminio, un caso que ya para este punto tiene muchísima información eliminada y poco fiable. La operación Cartel fue un movimiento que se hizo cambios que lastimosamente de no parar más gente iba a salir lastimada. Es un panorama bastante triste, yo lo sé, y si bien en diferentes lugares de México afortunadamente no hay maleantes, son pocos los lugares que están tranquilos. Yo tengo amigos que han estado en zonas bastante feas y sí me he preocupado por ellos y me han platicado que ocurren situaciones feas y afortunadamente no les ha pasado nada, gracias a Dios. Sé que es un final un tanto triste sobre el tema, pero la verdad es que no hay que vivir con miedo. Si no estás metido en nada, nadie te hará daño, pero la operación Cartel sin duda fue uno de los momentos donde tal vez estos grupos criminales por primera vez sintieron miedo, un miedo real. Quiero darle las gracias a los numerosos miembros del canal porque ya somos más de 100. Muchísimas gracias en verdad por todo el apoyo. Y también quiero agradecerle a los bosters del servidor de fans también por su apoyo. Le agradezco a mi dibujante Jane por el dibujo de esta miniatura. Y de mi parte ya sería todo. Mi nombre es Demi, cuídense y suscríbanse. Nos vemos en otro video. Adiós.